Agradecer primero a los organizadores, agradecer la invitación. A mí me da muchísimo gusto que me hayan invitado. La Procuraduría Ambiental, pues estamos muy empapados desde el punto de vista jurídico, porque te juntas con abogados, siempre tiene que haber esa interdisciplina, disminuyendo los egos, para poder trabajar con un fin. Entonces, el tema de hoy son derechos de los animales, pero no lo pongo como una afirmación, sino lo pongo como una pregunta, porque aquí en la academia, cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias, me pasaba que todos concordábamos, no, sí, los animales, todos concordábamos, pues porque éramos biólogos, pero resulta que allá afuera es diferente. Allá afuera tienes ONGs, tienes fundaciones, tienes políticos, tienes empresarios, y cada quien tiene sus propios intereses. Me di cuenta, en particular para el tema del derecho de los animales, que cuando se empezó a legislar la parte de la Constitución de la Ciudad de México, quienes estuvieron apoyando el derecho de los animales fueron personas de fundaciones y organizaciones no gubernamentales, pero ojo, no tenían un conocimiento científico. Yo no me baso en jerarquías, pero hubiera sido muy interesante que al menos los biólogos hubiéramos estado presentes para dar argumentos científicos, ya que en este tema la argumentación siempre es moral, siempre son de valores y no se da un argumento sustentado en la ciencia. Y bueno, en el tema del derecho hacia los animales, yo les pregunto, levante la mano, ¿quién considera que los animales puedan ser sujetos de derecho? Okay. Es muy interesante porque el tema del derecho hacia los animales, afortunadamente o desafortunadamente, es un sí, un no, o la respuesta va más allá del sí y el no, pero vamos a ver por qué. Fíjense que este tema del derecho hacia los animales no es nuevo. Este tema de reconocer derechos a otros seres vivos, incluyéndonos nosotros, no es un discurso nuevo. En el tema del derecho a los animales, para Inglaterra no es nuevo, y es un tema muy, muy viejito, muy viejito. Para países como Sudamérica, como México, sí lo es. Para países europeos no tanto. Pero, en particular, fíjense que estamos viviendo, en el tema de derechos de los animales, estamos viviendo dicotomía, sí o no, o va más allá. Cuando hablamos, por ejemplo, derechos para todos, jurídicamente todos tienen derechos, todos tenemos derechos, pero ¿somos todos? En la práctica, ¿todos tenemos derechos? ¿Sí o no? Yo les pregunto otra cosa. ¿Ustedes creen que tienen derechos las personas afrodescendientes y las mujeres y los pueblos y las personas llamadas indígenas? ¿Tienen derechos, sí o no? ¿Así sí o sí, con firmeza? Sí. Antes eso era como, pues quién sabe. ¿Quién sabe si un afrodescendiente pueda tener derechos? Es la misma discusión que estamos teniendo ahorita. ¿Los animales tienen derechos? En eso estamos. Pero estamos regresando, hay que recapitular la historia. ¿Qué pasó con ellos? Al principio hubo esta lucha racial en Estados Unidos. No fue hasta el 56 cuando un adolescente afrodescendiente, pues lo apuñalaron, lo mataron y bueno, el juez lo que hizo fue capturar a los agresores y un mes después salió libre. Esto me parece muy parecido a que hace unos meses en el Estado de México, en el 2015 en el Estado de México ya en su código penal se reconoce como delito de maltrato animal, en particular para perros y gatos, animales de compañía. Pero resulta que capturan a la señora que tiró al perro del tercer piso y de pronto la dejan libre. Estamos pasando lo mismo. No es algo nuevo. Igual para el derecho del voto a la mujer. Lo mismo. La siguiente. Para mí en particular, creo que la única diferencia que marcaba el tener o no derechos era que producías más melanina, en el caso de los afrodescendientes, y que nosotros le adjudicábamos una característica moral, pero no tiene nada que ver con una cuestión moral, tiene que ver con una característica genética, fisiológica, de adaptación, de varias situaciones, pero nunca moral. Lo siguiente, en el caso de las mujeres, pongan cerebro. Porque las mujeres les decían, no, es que ellas no tienen derecho al voto porque ellas pueden contaminar su pensamiento sentimental de su hemisferio derecho con su raciocinio.
Otra vez, estábamos dando a una característica emergente una cuestión moral. Sin embargo, por eso es importante ver de dónde provienen todos estos paradigmas. De manera, pero muy resumida, porque existen más autores, vemos que en particular Aristóteles reconocía, para poder reconocer la diferencia entre humanos y todo el resto de la creación, o bueno, no de la creación, sino el resto de los animales no humanos, decía algo que los caracteriza es la inteligencia. Para él era la inteligencia. Para Descartes, siglos después, él dice, no, bueno, todos compartimos lo mismo, nuestro cuerpo, el cuerpo del otro animal, pues funciona como un mecanismo de relojería. Entonces no hay problema, somos iguales. No, pero no es cierto, no somos iguales. ¿Por qué? Porque el ser humano, además de tener un mecanismo de relojería en su organismo, tiene un alma. Pues el concepto de alma era muy diferente al que conocemos ahora. Pero había una diferencia. Siempre entonces era darle y darle con esta diferencia, siempre. Pero llega Charles Darwin con la publicación sobre el origen de las especies y con esta misma corriente occidental él dice, híjole, es que mis observaciones me están diciendo que pues no somos tan diferentes. Y le cuesta trabajo redactar su publicación, pero no tanto porque no tuviera capacidad, le costaba trabajo en la sociedad en la que vivía. Eso costaba mucho trabajo, tenía un peso social y moral importante. Y bueno, ya se sabe la historia, ¿no? De la presión que hace Wallace con su carta, ¿no? Pero bueno, decide publicarla y él dice, ¿sabes qué? No, lo que yo estoy detectando es que existe una continuidad, no hay diferencia, hay continuidad. Y entonces decimos, madres, ¿no? Darwin se echó a su sociedad. Hay películas, no recuerdo el nombre porque tiene como 4 años que la vi en la facultad, aborda este juicio en el que ¿qué onda, no? La argumentación de Darwin es correcta o no es correcta, nuestros primos son simios o no son simios, ¿no? Esta preocupación moral, este ego que siempre estaba hablando, y por eso pongo esa imagen, de pronto era hacer la propuesta de no somos dioses y hay que quitarnos esa idea de dioses y hay que encarnar como seres vivos. Entonces empieza como a congeniarse esta idea de que somos seres encarnados, por así decirlo, y entonces yo me pregunto, ¿acaso Darwin le estaba dando a esta jerarquía ficticia? En ese sentido, nosotros no somos muy diferentes a nuestros parientes. Nuestros parientes hacen jerarquías para funcionar en sociedad. Y yo les pregunto, ¿funcionamos igual nosotros? Nuestras instituciones educativas, tienen jerarquías. En un salón de clases, de acuerdo como paréntesis en un sistema educativo en el que tenemos, siempre hay jerarquías. Que el que más inteligente, por las habilidades matemáticas y de lectura, siempre tendemos a basarnos en jerarquías, que yo. Aquí el punto lo que estaba dando al punto era en el ego, estaba picándole en una parte moral. Algo importante para el tema de los derechos de los animales es que se reconocen atributos emergentes que se piensa que son únicos de la especie humana. Y dicen, no pues, bueno, yo consensé y de pronto llegué a esta conclusión, de que uno es el intelecto, no, es que los demás seres vivos no tienen intelecto, los vamos a discutir, ¿no? Pero yo sé que ustedes están en desacuerdo, pero ojo, allá afuera, de verdad, en serio, en las asambleas, con los ciudadanos, de verdad, se permea estas ideas. Para nosotros es fácil, pero allá afuera no. El punto es que se reconoce el intelecto. Otra situación de manera histórica es el sufrimiento. Los seres humanos tenemos capacidad de sufrir. Bueno, pero es que los animales también pueden sufrir. Ah, sí, pero es que ellos no sufren. Bueno, ellos sufren de manera física, pero no tienen un sufrimiento como de añoranza. No lo tienen. Este es un sufrimiento únicamente humano. Y el otro es que además los seres humanos tenemos conciencia. Y entonces son como características igualmente emergentes que te dicen, vamos a hacer distinción de nuevo. Otra vez el ser humano en la cúspide, hay que fortalecer el argumento antropocentrista. Y entonces llega Ruth Harrison. En paralelo, Ruth Harrison publica este libro, Animal,
machín, y dice, ¿sabes qué? Yo estoy muy preocupada por la condición en que, se les da el trato a los animales de consumo. Estoy muy preocupada. Y el ministro de Gran Bretaña dice, bueno, pues hay que hacer estudios para identificar de qué manera podemos aprovecharnos de los animales sin afectarlos. Y entonces, esto da lugar a que una serie de etólogos, de psicólogos, empiezan a postular situaciones de vamos a decir que estas son las circunstancias para que los animales de consumo puedan vivir dignamente. Pero el ganón fue al que se le reconoce oficialmente internacionalmente es el doctor John Webster de Bristol, este concepto del bienestar animal basado en las 5 libertades de los animales de compañía. Para llegar a este concepto de las 5 libertades, igual fue trabajar sobre cuestiones paradigmáticas y jerárquicas del ser humano. Primero, el concepto de bienestar animal se basó mucho en el concepto funcional, pues que coman, ¿no? Pues que estén libres de hambre y pues ya, ¿no? Hay que atenderlos bien. Y otros dicen, sí, pero es que también tienen que estar libres de expresar su conducta natural. Y eso como, bueno, pues tienes que darle instalaciones. Entonces se empieza a construir y él resume en estas 5 libertades de los animales de compañía. Libres de ser, de malestar, de dolor, la parte fisiológica, la parte de expresar su comportamiento natural y evitar que estén padeciendo miedos y sufrimiento. Eso fue importante. A la par, también empezó a ocurrir un interés internacional. Y entonces, antes de la Declaración de los Derechos del Animal, vemos que la declaración viene influenciada por la Declaración de los Derechos Humanos, después del movimiento ecologista, después del movimiento de no violencia hacia los animales. Pero este movimiento se da también y entonces empieza a influenciar y llega la Declaración de los Derechos del Animal. Es adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal, por la UNESCO, por la ONU, y esto también da pie, históricamente, a la Declaración Universal sobre el Bienestar Animal. Pero, siguiente. Mejor antes. Esto da pie, eso es importante. Estas declaraciones se les llama que son documentos jurídicos no vinculantes. ¿Qué significa esto? Yo soy la declaratoria y tú eres... ¿qué país te gusta? Jamaica. ¿Tú eres... ¿qué país te gusta? Hasta arriba. Aquí. ¿Cuál? México. Entonces, me dijiste Jamaica, ¿sí, no? Jamaica dice, está bien, como es un documento no vinculante, significa que yo por cuestión proactiva, por iniciativa, voy a adoptar estos principios y los voy a acomodar a mi legislación en Jamaica y también en México. No, es decir, los países no están obligados a adoptarlo. Es un documento no vinculante. Ahí es importante, porque hay documentos que sí son vinculantes y otros que no. Porque en el tema ambiental y en el tema de los animales no lo son. Y no la cuenta estamos dándole a intereses que van más allá de los políticos, de los económicos, de reconocer esta jerarquía que venimos arrastrando como sombra de todos nuestros ancestros ideológicos, no lo sabemos. Siguiente. Pero lo que sí sabemos es que hay muchísimos ejemplos de que todas estas iniciativas a nivel internacional permearon los países, muchos de los países. Como les comentaba, Inglaterra fue el primero, y es que Inglaterra, con la ley de Martin fue basada de otra ley en la que se permitía la producción de caballos, pero de manera digna, dándoles una vida digna. De esa manera tú podías producir. Se inspira la ley de Martin, y la ley de Martin inspira en 1902 que Inglaterra diga, ¿sabes qué? Se prohíben las peleas de perros en la vía pública. Fue el primer país. Y así tenemos más ejemplos. Me gustó este ejemplo de Bolivia. Bolivia también tiene una normatividad avanzada y dice, prohíbe actos de crueldad que afecten al bienestar animal. No así el uso de animales en rituales. O sea, sí, pero no. O sea, sí, los derechos hacia los animales, pero no todos, ¿no? Sí, pero nada más con los que siento empatía. Buenos Aires prohíbe sacrificar perros y gatos, es un avance, vamos teniendo avance. Brasil dice, vamos a sancionar el maltrato animal con 4, perdón, se me fue la L por años de cárcel.
Y algo interesante es en Suecia, en Zurich, en su normatividad hasta regula el número de hámsters que puedan tener las personas. También a los animales se les proporciona un abogado. Entonces, ¿los animales pueden ser sujetos de derecho? Pues me dice un ejemplo que sí. O sea, como de pronto un cultivo de bacterias llega y te contamina, pues me dice que sí puede invadir ese terreno. En la Ciudad de México, el 31 de enero del 2013, se reconoce como delito en el Código Penal el maltrato hacia los animales. En el Estado de México, como les comentaba, en el 2015. Y así sean, algunos estados han tenido que adoptar sus leyes de protección animal en cada uno de sus países, en cada uno de sus estados, en la República Mexicana, pero Estado de México y Ciudad de México los reconocen como un delito. Y la pregunta es, ¿por qué entonces decidieron reconocerlos como delito? El argumento que dieron, bueno, ¿se lo saben? ¿Se saben el argumento por el cual convencieron a las personas para que reconocieran como delito el maltrato animal? Pues era que si un humano empezaba dañando a un animal, seguramente el adulto lo iba a hacer con un humano. Otra vez esta visión antropocentrista, pero bueno, hay un beneficio. Hay un beneficio, y curiosamente, bueno, en la Procuraduría Ambiental, el tema de los animales, antes del 2013, era el quinto de los 10 temas que se denuncian en la Procuraduría, era el quinto que más se denunció. Después del 2013, y a la fecha está posicionado en el segundo lugar. Es decir, si hay un interés de la gente, sí lo hay, pero ojo, no de todos los animales. Una observación, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México dice, todos los animales que convivan con el humano, y ahí vamos a entrar a la interpretación de las leyes, son susceptibles de ser protegidos. Pero entonces, por ejemplo, ¿por qué el teporingo no? ¿Por qué otro tipo de aves no lo son? Si dice que son todos los que conviven con nosotros. Ahí también hay una incongruencia. Y ahí es cuando también nosotros, considero, si queremos tener esta labor de empatía con nuestra sociedad, hay que acercarnos con la gente, a explicarles que no somos el centro de atención, que hay especies maravillosas en el planeta y que los vemos en la carrera. Bueno, siguiente. Entonces, aquí también hay otra parte. Si bien hay avances, hay intereses de la sociedad, de algunos políticos, también hay situaciones culturales, lo que les comento. Hay cuestiones culturales muy arraigadas. No sé si recuerdan en las noticias el caso de los pollos que los metían a las piñatas en Mérida, Yucatán, ¿no? Bueno, vean, o mejor no lo vean, pero ya se lo platiqué, ya no lo vean. Pues sí, pasa eso. También es esta parte de, a mí como que me resalta mucho de, vamos a hacer un manejo sustentable de los borregos y marrones para salvarlos, pero hay que matarlos, ¿no? O sea, hay que hacer esta actividad de caza furtiva y de esa manera vamos a salvar a los borregos y marrones. No, pues qué padre idea, ¿no? Pero no estás dando, de verdad, es una acción únicamente paliativa, no estás solucionando nada, no estás dándole a este cambio paradigmático, pero es sustentabilidad, estamos salvando el borrego y marrón. Aquí lo importante es que tú estás promoviendo una conducta delictiva, quieras o no. Es un ser vivo que tiene empatía, es un mamífero, tiene los mismos mecanismos, las estructuras neuronales para generar estados emocionales complejos como nosotros. Y de pronto los legisladores aprueban este tipo de situaciones, no es posible. Apenas empezaron a reformar la ley de biodiversidad. Léanla, por favor. Un sentido antropocentrista completamente. Conservar significa aislar en biosferas, en unidades de manejo especial, aislar a la naturaleza. Y de pronto nos estamos basando en este modelo en el que pensamos que los sistemas ambientales son independientes a los sistemas urbanos. No, todos los sistemas se están conectando unos con otros. Hay un autor que se llama Edgar Morin, se lo recomiendo, para que puedan integrar todo el conocimiento que tenemos de biología y digamos, es que la verdad sí, todos los sistemas están conectados con todos. Al momento de hacer una propuesta, de pensar algo, tenemos que pensar en que todo está relacionado con todo. Y no estoy hablando de una cuestión metafísica, sino que lo vemos en ecología además. Entonces,
quedo como la mosca. De verdad, aquí me quedo como la mosca por la cuestión de la pregunta es, ¿actualmente les estamos dando derechos a los animales o simplemente los estamos protegiendo? ¿Cuál? Los estamos protegiendo. Y proteger significa, esto es un sentido paternalista, otra vez, yo soy Dios, yo, como dice Santo Tomás, yo protejo la creación a través de mis normatividades. Entonces, estamos en lo mismo, estamos protegiendo con normatividades y no estamos haciendo un cambio de paradigma. Finalmente, lo que yo les quiero dejar a reflexión es que si este es un tema, es un debate que va a tener mucho auge, se los aseguro, en este tiempo que viene, pero es importante hacerle ver a la sociedad que los animales son todos, o sea, porque se reconocen de manera implícita, por orden de jerarquía y de menor protección, los animales de consumo. Son los menos protegidos porque hay interés, porque hay una cuestión de crisis alimentaria, y pues hay que alimentar a los humanos, pero no se toman en cuenta las estadísticas del desperdicio de alimentos que hay. Tampoco se toman las estadísticas de toda la cantidad de hectáreas que se tienen que quitar de selvas para que la vaca consuma, bueno, para producir este alimento que va a ser para el ganado. ¿Para qué? Pues para producir carne, porque a la gente le gusta la carne, porque es un indicador de crecimiento económico y un montón de variables. Los otros animales que están también desprotegidos en cuanto a la normatividad mexicana están los de fauna silvestre. Les comento, no debería haber categorías, pero están los de fauna silvestre. Ellos son los menos protegidos por cuestiones de índole de tráfico ilegal de especies, y México lo tiene. El otro tema, el otro grupo de animales son los animales de carga. ¿Los ubican? Esa categoría. Burros, caballos, que son animales de carga. Y los que más se protegen son los animales de compañía por la cercanía que tenemos con ellos, perros y gatos. O sea, si queremos dar si yo como Dios quiero dar una protección a algún animal, se lo voy a dar más cercano, a mis perros y a mis gatos. Pero a los demás no, porque no sé ni cómo, no sé si generan conciencia. Y solo retomar la presentación de la compañera. El argumento que podemos darles es esta declaratoria de Cambridge que se basa en una conferencia en la que asiste Stephen Hawking y también asiste Crick. Y bueno, no sé si recordaron que Crick actualmente está trabajando sobre temas de conciencia. Entonces, ellos concluyen que animales vertebrados como invertebrados tienen conciencia. Las abejas ahí concluyen que tienen el sentimiento de añoranza. Las hormigas, por ejemplo, tienen también sentimientos muy complejos. Y si no lo creen, vayan a la segunda torre de medicina, donde están haciendo experimentos sobre la sociobiología de las hormigas, por ejemplo, y están midiendo la comunicación a través a ver, ayúdenme. Son, bueno, pues sí, de sustancias comunicativas. No, pero son feromonas. Cuando pues, de pronto un hormiguero lo están invadiendo, todas empiezan a despedir y entonces empiezan a dar la alerta. El punto está que debemos evitar las categorías. Las categorías nos sirven para estudiar los patrones, para estudiar la biodiversidad, pero no así para darle un sentido moral. Les comento, esto va ajeno a la gente. Denles argumentos a la gente. Si tienen la oportunidad de seguir participando en este tipo de eventos, háganlo. Pues esto es todo. Si tienen dudas, me pueden escribir en cuanto a normatividades, en cuanto a casos de maltrato animal que quieran denunciar, sobre, por ejemplo, el tema de maltrato hacia los perros en particular. Si conocen algún caso en su colonia, su vecino está generando maltrato animal, vendiendo perros en la vía pública, hay casos que hemos recibido como denuncia, casos de zoofilia. Entonces, es complicado nosotros generarle conciencia a la autoridad, que es la que gestiona la justicia, para que nos pueda impartir justicia a los culpables. Es muy complicado ahorita, pero si conocen casos de maltrato animal, lo que hacemos nosotros es empezar a presionar a las autoridades. Ahí les dejo los teléfonos, 52650780, ahí pueden ingresar denuncia por casos de maltrato hacia los animales. 52650780 es línea directa con el área jurídico para que puedan ingresar denuncia. Y pues, sí, es el 52650780.
80. Y ahí les comento, pueden ingresar su denuncia, ocultamos su identidad, es decir, que es confidencial la denuncia, que queda oculta su identidad de manera por tiempo indefinido. Entonces les asignamos investigadores, que son los que comprueban que lo que están relatando sea verdad. También decirles que desafortunadamente en la Ciudad de México los perros son considerados objetos, entonces la autoridad como nosotros no podemos entrar a quitarle los objetos a las personas, ¿verdad? Porque nos pueden culpar de abuso de autoridad. Para el 2018, el 17 de septiembre del 2018, se va a aprobar la Constitución de la Ciudad de México, donde en el artículo 13 de Ciudad Habitable se le reconocen a los animales como seres sintientes. De esta manera ellos tendrían facultades para entrar al domicilio y quitar al perro, pero esto es paso a paso. Primero un grupo con los que sentimos empatía, pues ya que, pero después hay que argumentar siempre, son todos los animales, no solamente con los que tenemos empatía, son todos. Muchas gracias.